Hola, hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Tenemos un programa muy especial, con información variada para usted y para toda su familia. Espero lo aproveche. Nosotros se lo brindamos a usted. Muchísimas gracias. Seguimos con nuestro programa. Hola amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias a su consultorio de cirugía plástica. El día de hoy vamos a hablar de la cirugía estética y qué tiene que ver con las estaciones del año. Para hablar de esto, hoy día nos acompaña mi buen amigo el doctor César Calderón, cirujano plástico. Bienvenido, César. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Y quisiera preguntarte, básicamente, ¿es un mito o no es un mito eso de programar una cirugía y que hay mejores estaciones del año para operarse? Bueno, realmente es un mito porque no existe estación ideal para operarse, ¿no? O sea, el paciente se puede operar en verano, invierno o en cualquier estación del año. Lo que sí el problema o el tema es que en verano tenemos los inconvenientes del confort, porque hacerse una lipoescultura, hacerse una rinoplastía en pleno calor, pacientes que van a ser sometidos a cirugías faciales, donde hacemos cortes y queremos evitar que les dé el sol, o también queremos prevenir que el paciente aproveche las vacaciones en verano, ¿no? Porque muchos se operan de las mamas y ya quieren irse a la playa lo antes posible, aprovechar el verano y corren el riesgo, obviamente, de someterse a un riesgo y de complicarse por alguna infección. Entonces, eso es lo que básicamente sucede con respecto a las estaciones. Lo más común, ¿no? Lo más común. Claro, si uno va a estar con una faja por un mes y medio y optas por enero para operarte una lipoescultura y se necesita de la faja, es querer sufrir por gusto, porque en realidad al ser cirugía electiva, una cirugía que uno puede escoger, digamos, en qué momento se opera, hay que buscar el mejor momento. Claro, es por eso también desde el punto de vista de estación, ¿qué relación tiene la lipoescultura con las estaciones? Generalmente la lipoescultura acá en el Perú la realizan en primavera, ¿no? ¿Por qué? O en otoño. ¿Por qué? Porque también ya se acerca el verano, ¿no? Y quieren estas regias. Estas regias, y obviamente en las fechas de septiembre, octubre, noviembre, empiezan a realizarse sus lipoesculturas en afán de gozar de la playa con su cirugía. Entonces, en esas épocas de septiembre, a ver, más clientela, octubre, noviembre y diciembre, es que hay más pacientes que se someten a cirugías de lipoescultura de contorno corporal para someterse a gozar de sus vacaciones en verano y exponer sus buenos dotes producto de la cirugía. Eso sí tiene que ver mucho con las estaciones, ¿no? Pero realmente no existe contraindicación con respecto a la cirugía. Obviamente nosotros preferimos, por ejemplo, en el caso de hacer un láser en los procedimientos estéticos, por ejemplo, tenemos láser facial, evitar en lo posible que el paciente les dé el sol, y obviamente en verano hay mayor exposición solar, los pacientes también tienen mayor posibilidad de estar en vacaciones, de irse a algunos paseos y obviamente complicar con una hiperpigmentación postinflamatoria producto del sol. Entonces eso tenemos que evitar básicamente con el tema del sol, ¿no? Y el verano. Ahora, existen estaciones, además, por ejemplo, señora, usted me entenderá, aquella persona que es un poquito alérgica, ya sea a la humedad, al polen, antes se llamaba fiebre del heno, cuando se escapa esa pelucita de los árboles y uno comienza a estornudar por rinitis, vamos a decir. No es el mejor momento para operarse la nariz. Claro, obviamente ahí el paciente es importante que más o menos tenga una predicción para qué fechas a ellos generalmente se les desencadena su alergia, incluso no solamente la alergia, sino a veces el asma, o hay pacientes que se les desencadena un problema bronquial o una reacción inflamatoria bronquial durante las estaciones, y obviamente durante esas fechas tiene que evitar operarse porque puede complicar o distraer o preocupar si se produce una cirugía y sobre todo si se produce una exacerbación de su condición, ¿no? De acuerdo. En principio,
no está contraindicada la cirugía, pero se le conversa al paciente y el paciente puede optar por fechas especiales que tienen Claro. que ver con su trabajo, tiene que ver Pues, con sus vacaciones, tiene que ver con el momento ideal. Hay un por momento supuesto. ideal. Exactamente. Gracias por el comentario, porque justamente uno de los problemas más importantes son el tema de las vacaciones y el trabajo, ¿no? O sea, cuando un paciente viene a solicitar una cirugía, obviamente está pensando en cuándo se reincorpora a su trabajo o cuándo se reincorpora o regresa de la ciudad que viene o del país que viene, que es bastante común. Nosotros atendemos pacientes que vienen del extranjero en mucha cantidad, o sea, es bastante los pacientes que vienen del extranjero a operarse a Perú. También tenemos pacientes que vienen desde las provincias a operarse acá a Lima. Entonces tenemos que más o menos, en función a los riesgos que se producen en el postoperatorio, dependiendo de la cirugía, nosotros conversamos con el paciente para que se pueda permanecer en nuestra ciudad, junto a nosotros o cerca a nosotros, para estar al tanto de alguna complicación que pudiera pasar. Por ejemplo, en el caso de la rinoplastia, los riesgos de sangrado pueden producirse hasta los 14 o 21 días. Generalmente a los pacientes que vienen al extranjero les decimos que tienen que quedarse idealmente por un mes. A los pacientes que están acá en el Perú les decimos que tienen que estar cerca a nosotros entre 14 y 21 días si ocurriera un sangrado. Igual para la cirugía mamaria, igual para la cirugía de abdomen, de contorno corporal, ¿no? De acuerdo, eso es que es importante, que es planificar bien tu acto quirúrgico. Y lo ideal es que lo haga con su médico, que se pongan de acuerdo, y esa relación médico-paciente hace que el paciente llegue con sus exámenes completos en el momento oportuno, planificando el acto quirúrgico. Por supuesto, es importante la conversación con el cirujano. El cirujano va a ser honesto en decirles que obviamente los primeros 10 días es un poco complejo, sobre todo después de una cirugía, incorporarse al trabajo, de repente un trabajo remoto después de 10, ahora gracias a la pandemia, que es uno de los, no la pandemia en sí, sino a esto Como lo que nos ha enseñado la nos ha pandemia. enseñado la pandemia en el aspecto de la teleconsulta o del trabajo a distancia a través de la computadora. Podemos hacer trabajos en el postoperatorio. Es una ventaja que ha habido respecto al postoperatorio, Al manejo y al seguimiento, ¿no? al seguimiento del postoperatorio de los pacientes. Entonces, el cirujano y el paciente tienen que conversar para coordinar sus tiempos y no haya inconvenientes para reincorporación de su trabajo, ciudades o países, ¿no? Perfecto. Doctor Calderón, este tema que se ha tocado poco o se toca poco, pero tiene mucho que ver con la relación que el paciente tenga o genere con la persona que lo va a operar, su médico, su cirujano, para que estén sintonizados en el mismo objetivo. Y eso es fundamental para el paciente y por supuesto que para el médico. Con eso terminamos. Por supuesto, es importante que haya una buena comunicación respecto a los tiempos para que el paciente y el médico estén preparados para la incorporación a sus actividades. Y lo otro que es importante es que tienen que preguntar al médico o a su cirujano el tiempo de recuperación. Casi todos los pacientes nos preguntan, ¿ah? Casi todos nosotros tenemos la obligación de decirles no tenemos necesidades para operar. Entonces hay pacientes que lamentablemente no pueden reincorporarse en 7 días al trabajo o a su país y definitivamente no les ofrecemos la cirugía, ¿no? De acuerdo, perfecto. Muchísimas gracias, doctor Calderón. Muchísimas gracias, amigos, a ustedes. Un tema muy interesante que nosotros continuamos con más de nuestro programa. Muy bien, vale.